Debes penalizarlo y vuelven a empezar. Ya se empezó. Buenas. Vamos a empezar hablando algo de las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores son todas aquellas que se organizan en el encéfalo. Obviamente van a encontrar textos que dicen que superiores son todas. Hay quien dice el cerebro acá se hace agarrar una mariposa sin dañarla, es también una función mental superior. También, pero vamos a hacer caso a lo que dicen la mayoría. Todas aquellas que vienen del mismo encéfalo. Las vamos a dividir en funciones mentales superiores propiamente dichas, donde está en primer lugar la conciencia, la orientación. Y el resto las vamos a poner como funciones neurocognitivas, así las analizamos. Empezaremos por las primeras. Y la primera es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la primera cosa. ¿Les gusta lo que cantaba este individuo? Sí. ¿Sí? Sí. Yo siempre pongo cosas así para que ustedes vean. ¿Han escuchado sus canciones? Sí. Qué cosa más bella, ¿no? Cantaba muy bonito. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Alguno de ustedes sabe por qué se ha puesto enfermito ese? Lo que le mete la prensa es drogas, alcohol, no. El sujetador de la guitarra le ha ido lastimando los vasos en el cuello y ha hecho una enfermedad cerebrovascular. Hemos estado con los médicos que lo han visto porque le dio el accidente, la enfermedad cerebrovascular en Venezuela. Estuvo ahí un mes y después se fue al Pleni en Buenos Aires. Hemos estado con los médicos del Pleni y ellos ratifican, ahí no había nada de drogas, no había nada de eso. Ha sido una lesión vascular. Ha estado en estado vegetativo muchos años, hasta que por último, lamentablemente, se nos fue. Y así tenemos muchas personas, igual este negrito que vamos a ver a continuación, cámbiate pues. Ya, ahora sí. Igual este negrito, actor de lo mismo. Enfermedad cerebrovascular. Michael Jackson, ¿en qué sería? ¿No ven? Él sí fue por un exceso de fármacos y un médico trucho. Ahora vamos a ver, ¿qué vamos a hablar sobre la conciencia? Ahí tienen los puntos. Vamos a ver todos estos. Empecemos. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el estado en el que nos damos cuenta de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. Ahorita ustedes se dan cuenta quiénes son y qué hay alrededor. Hay un contenido. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los componentes de eso? La conciencia incluye, junto con las otras funciones mentales superiores, neurocognitivas, lenguaje, memoria, atención, praxia, nocia, juicio, abstracción, esas capacidades. Y el
continente vendría a ser el sistema activador reticular ascendente, el SARA, que es el que despierta, alumbra la corteza, despertamos y podemos hacer las cosas. Aquí tenemos las vías básicas para el despertar: la dorsal del tálamo, la ventral hipotalámica y la formación reticular continua mesencefálica, los núcleos peribranquiales. Estas son las fundamentales para esta función. También dependemos mucho del flujo sanguíneo cerebral y del porcentaje de consumo de oxígeno. El flujo sanguíneo cerebral es de 55 mililitros por 100 gramos de tejido celular y por minuto. Debe estar entre 100 o cercana al 100, entre 80 y 100, para tener actividades anormales. Cuando baja por debajo de 40 a 35, se suele decir, empieza una actividad eléctrica normal. Cuando está alrededor del 23, 18, falla eléctrica completa. Obviamente, lo que nos enseñan es un paciente en paro, a estar en cero. Ahí sí tenemos liberación de potasio, alteración total de la membrana y muerte. Sin embargo, hay que hacer algo de historia siempre. Los griegos fueron los primeros en señalar que la conciencia depende de un encéfalo completito y bien conservado. La alteración de la conciencia es uno de los problemas clínicos más problemáticos y vamos a ver en un momento por qué. El estupor y el coma suponen una falla de ese sistema nervioso, pero avanzado. Cuanto más dure este fallo cerebral, se incrementa más y más la posibilidad, la probabilidad de un daño neurológico permanente. La palabra coma proviene del griego que es sueño, el estado de la pérdida total de conciencia, ausencia absoluta de respuesta a estímulos externos e internos, hablar, dolor, a excepción de los reflejos integrados. Claro, una persona puede estar con su cerebrito, su corteza y su tronco encefálico sin funcionar, pero hacer un reflejo es simplemente un arco medular y eso puede estar funcionando. Pero esa es la cosa. Y lo que dice abajo es muy interesante. El paciente en coma va a ser ojos cerrados. Se utiliza mucho esto de los ojos cerrados porque nos sirve para ver las variedades en coma y otras cositas por el estilo, que las vamos a charlar ahora. Epidemiología, y aquí empiecen a preocuparse, muchachos. Representa el 3% de los ingresos hospitalarios y duplica la estadía en unidad de terapia intensiva. Pero lo siguiente es una cosa que quiero que ustedes fijen bien en su memoria. El 65% son tóxico-metabólicos y solamente el 35% responden a lesiones del encéfalo. Un traumatismo, una enfermedad cerebrovascular, una meningitis, una meningoencefalitis. Pero el 65% son tóxico-metabólicos. Y ustedes, cuando estén viendo a un paciente, no piensen en tomografía. Un paciente en estado de coma, lo primero que debo hacer es descartar ese 65%. Y eso es medicina, como ustedes verán ahí: diabetes descompensada, uremia. Ahí estamos hablando de medicina interna, endocrino, nefro, intensivismo, hiponatremia y demás cosas. Y ustedes tienen que prepararse muy bien en eso, porque el momento que estén en palos blancos con un paciente no van a tener otra más que hacer clínica, ni siquiera laboratorio. Lo más que van a tener es un pinchazo en el dedo y ver el azúcar. Pero todo lo demás, ¿cómo lo van a hacer? Clínica, medicina, capacidad, semiología, hacer semiología y conocer la medicina. Por eso es un reto para el médico, porque tiene que ser un médico bien formado, que en primer lugar piense en este 65%. El otro 35% es fácil.
por si es un traumatismo, una enfermedad cerebrovascular, va a haber clínica, una hemiparesia, va a haber algo en el cuerpo. Una meningitis, va a haber rigidez de nuca, va a haber signos meningios. Y eso los podemos hacer fácilmente. Pero los otros dependen de ustedes y la mayoría de sus pacientes van a llegar en coma y ahí viene el trabajo difícil, diferenciar. ¿Esto es metabólico o es neurológico? Neurológico, bracitos, no es neurológico. Tengo que hacer medicina. Por eso friego con esto. Porque ustedes van a ser médicos generales y tienen que tener absoluta certeza de ese 65%. Y esta cifra se las voy a pedir que la aprendan bien y se las voy a repetir y les voy a exigir que la sepan. Hasta en el examen va a aparecer este porcentaje. O sea que les ruego por favor que lo tomen muy en cuenta. ¿Cómo se produce una alteración del estado de conciencia? El coma. Una falla difusa de la corteza, es muy grande la corteza, entonces una falla difusa puede afectar, son más raras. Una falla difusa, si ustedes han hecho neuroanatomía y la han hecho, no sé si habrán visto y tocado y palpado un cerebro. El tronco encefálico, donde está el sistema activador reticular ascendente, es de este tamañito por este grosor. Es una estructura pequeñita, pero una falla difusa ahí, o un puntito, una lesión, ya te está ocupando espacio y más edema, ya tienes problema ahí. Entonces el tronco encefálico se transforma en un lugar vital para el ser humano y es de ahí de donde parten la mayoría de los problemas. Empecemos a pensar en esa pequeña estructura como la causante de tantos problemas. ¿Qué tenemos para vigilar? Los pares craneales. De ahí la importancia de revisar muy bien los pares craneales para saber qué está pasando en ese pequeño lugar. Y obviamente es lógico una falla de los dos, falla mía. Es lo mismo que hace un rato, ok. Allá tenemos algunas, cuando el sistema activador va descendiendo en el estímulo que hace, vamos a tener desde el estado de vigilia, el paciente totalmente consciente, después de estar obnubilado, es un paciente que va a estar con los ojos cerrados, le agarramos, va a abrir los ojitos y nos va a mirar así, pero no sabe dónde está, suele estar desorientado, suele estar confuso. También por ahí se pone la somnolencia, el paciente los va a mirar, se va a alegrar de ver una persona tan capaz como ustedes, y se va a volver a dormir, somnolencia. Y después ya vienen los estados de sopor, dependiendo de superficial, medio y profundo, las respuestas, tal vez un pequeño dolor, tal vez un grito severo en primer lugar, un poco de dolor y un dolor intenso. Y por último el coma, no hay respuesta. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una escala más o menos completa. Esa estructura pequeñita, fundamentalmente alteración cuantitativa de la conciencia, va a ir desde la obnubilación al sopor al coma. La lesión debe ser bilateral allí, pero piensen en un puntito, pero hay edema alrededor y eso ya complica al lado contralateral, o sea, la lesión ya se transformó en bilateral. Y generalmente pueden ser dependientes de problemas por encima del tentorio, debajo del tentorio, o tóxicos metabólicos severos. Alteración de conciencia, la falla difusa de la corteza. Compromiso difuso, no existen, los pares craneales van a estar íntegros, no hay daño en tronco encefálico. El sistema activador, el centro cardiovascular es normal, va a estar en este tronco encefálico y el centro respiratorio igualmente. Pueden dañarse por problemas de aumento de presión ahí adentro. Y generalmente suelen ir complicándose con alteraciones tóxico-metabólicas. Esto, por ejemplo, si bien es una cosa pequeñita, en algún caso les puede servir. ¿Conocen la pineal? ¿Se acuerdan de esa pequeña estructura? Se calcifica a los 20 años más o menos.
la desviación de esa pequeña estructura, cuando es una desviación pequeña, 3 milímetros, el paciente va a estar y así va a estar normal, vigil, y así va a ir aumentando de hasta los 6 milímetros obnubilado, somnoliento, hasta los 9 soporoso y de los 9 hacia adelante en estado de coma. Aquí empezamos a repetir las causas. Estos, y voy a hacerlo 2 o 3 veces más, estas son las fallas del 35%. La mayoría de ellas, si ustedes se ponen a ver, tienen clínica. En mi cuerpo, rigidez de nuca, vómitos explosivos, un gran dolor de cabeza en hidrocefalia y después cráneo hipertensivo, vamos a charlar de eso. Las lesiones difusas, meningitis, encefalitis, un estado epiléptico, tal vez sea cuando es no convulsivo, de los más fregados de encontrar. La encefalopatía hipertensiva se la menciona, pero medio límite. Y la lesión axonal difusa, ¿qué es esta? Es la complicación que queda después de un traumatismo craneal severo. Y aquí es donde los quiero a ustedes todo hachas y preparados. Todas estas son, y no todas, no están todas, están una quinta parte de todas las causas. Pero ahí ustedes tienen clínica médica que estudiar, porque tienen que hacer medicina. Ya, todas estas las podemos identificar en el examen, tanto interrogatorio como posteriormente examen físico. Podemos encontrar todas estas causas y empezarlas a tratar. Si tenemos un laboratorio, gracias Dios mío, me has dado un elemento más, nos va a servir. Pero lo principal es que quiero que ustedes fijen es, esto no significa, haz clínica, haz trabajo médico para lo que se están capacitando actualmente. Aprender muy bien la medicina. Este librito siempre lo ponemos, ustedes lo encuentran ya en internet. Este libro fue escrito allá por los años 60, 70. Blum and Posner. Diagnóstico del estupor. Lo van a encontrar hasta en chino. En español está en internet, bájenselo, ténganlo. Blum ya falleció, pero Posner va mejorando. La última versión, el rojito, ya tiene las imágenes de resonancia y demás cosas. Este es un libro de base que les puede servir muchísimo si se dedican a este tipo de actividad, emergenciología, terapia intensiva y principalmente neurología. ¿Cómo vamos a averiguar lo que han aprendido ustedes el año pasado en semiología? La anamnesis. ¿Cómo empezó? Si fue brusco gradual. Los síntomas recientes que tenía: cefalea, depresión, pérdida de fuerza focal, mareos, traumatismos recientes, diabetes, enfermedades generales médicas previas, antecedentes psiquiátricos. Aquí esto es muy importante por el consumo de fármacos y el acceso a estos mismos. Después hacemos examen físico. Esto no sé para qué les pongo, porque ustedes lo saben bien. Están nuevitos en semiología, están hachas en semiología, pero es lo que hacemos. Signos vitales y después un examen completo. Claro, les he puesto aquí algunas cositas para que se emocionen con neuro. Base de cráneo, licurraquia, ojos de mapache, equimosis retroauricular, signo de Battle, hemotímpano, y todo lo demás. Pero este es el examen físico. Acuérdense de un muy buen examen físico. El examen segmentario, ya vamos a ver, como les digo en prácticas, inclusive fijarse las uñas, ver cómo está el llenado capilar en todos los pacientes y reportarlo, ver cómo está funcionando ese ser humano. Esto ustedes lo saben hacer mejor que yo, tan nuevitos. Y el examen neurológico, aquí nos vamos a centrar un poco. Nivel de conciencia, el patrón respiratorio, los ojitos nos dicen mucho,
el examen motor y los signos meningios. Veamos. Coma, lo vamos a poner, si bien viene del griego sueño, pero vamos a ponerle como nuestra definición de coma, la incapacidad absoluta de despertar. Hemos puesto en coma ojos cerrados. Es un paciente con los ojitos cerrados. Escala de Glasgow. Ya, aquí vamos a volver a lo que les decía. El estado de vigilia o nubilado y los diferentes estados de sopor hasta el coma. Y aquí ya analizamos ese último, el coma mismo. El coma grado 1 va a estar con los ojos cerrados, pero localiza el estímulo. Cuando le haces dolorcito, aprendemos a hacer el dolor aquí, ¿no ve? En región external. ¿Y qué va a hacer el paciente? Va a mover el cuerpo, va a tratar de retirar tu mano, e inclusive si le estoy haciendo el dolor a un lado, pues también nos han debido enseñar el hacer a nivel mamario, apretar y doblar, duele un montón, ¿sí? Va a cruzar línea media y le va a empujar la mano. Ese es el grado 1. En el grado 2, la respuesta ante un dolor intenso, ¿cuál va a ser? Va a ser solamente respuesta postural, ya sea descerebración, ese estirar los miembros superiores y hacer puño hacia el lado, hacia afuera, y los piecitos en hiperextensión. En el 2 vamos a tener todo eso. En el 3 ya no hay respuesta. En el 3 es el estado vegetativo quien nos va a dar la respuesta. El cuerpo ya nada. El estado vegetativo, taquicardias, hipertensión, taquipnias, coma grado 3. Y en el grado 4 va a haber una ausencia total a los estímulos y solamente vamos a tener respuesta. Puede haber una respuesta, a veces la respiración puede hasta detenerse, pero no es lo raro, el paciente no es lo frecuente. Puede haber un paro respiratorio, corazoncito va a seguir siempre, pero la respiración en un coma grado 4 ya nos va a empezar a fallar. Es un paciente que ya va a estar intubado y que a veces hay que apagarle el aporte por el tubito y ver cómo responde. Ahí estamos en un coma grado 4. Ustedes han aprendido la escala de Glasgow, ¿no? ¿La conocen? Esto es Glasgow. Así había sido ese hospitalito. De ahí ha salido. ¿Para quién fue hecha la escala de Glasgow? Para los enfermeros. No es una escala de lo más brillante para los médicos, es para enfermeros. Eso no significa que nosotros no vamos a hacerla, la vamos a hacer y la vamos a hacer frecuentemente. Pero no hay que estar pensándola. Ustedes tienen que grabar en sus cerebritos bien la escala de Glasgow. ¿Y cuánto tiempo les va a llevar sacarla? ¿5 segundos? En medicina estamos así. No tienen 15 horas para pensar en la escala de Glasgow. Tienen, exagerando, 15 segundos. La tienen que conocer así y inmediatamente, demasiado sencillita. Son 15 puntos que tengo que estar viendo, analizando. ¿Y cuáles son? Movimiento. Listo, ya está. Ya hay que saber hacerla rápidamente. Aquí les he puesto, al rápido también ponerle porque la conocen bien. Los ojitos, la respuesta verbal y la motora. Y ya sabemos que va de 0 hacia arriba. 3, la puntuación mínima, 15 la máxima, y ahí tenemos que el paciente esté con los ojos abiertos, una respuesta por lo menos orientada, aunque sea solamente al abrir los ojos, decirnos algo y volverlos a cerrar, y nos va a obedecer las órdenes. Después al hablar un poco más rudamente, más fuerte, después al dolor, ese dolor lo podemos empezar con dolores mínimos y complicarlo con dolores profundos, y después la respuesta va a ser a veces ninguna. Sonidos incomprensibles, palabras inapropiadas, que los manden a rodar, sonidos incomprensibles, un ruido, un gruñido suficiente,
Y en ese otro, que tiende a agarrar la mano que está provocando dolor, que empuja o mueve el cuerpo para retirar, que va a ser una flexión de los bracitos de cerebración o que los va a estirar, decorticación. Esto es muy importante. Las limitaciones. Los niños no nos van a dar la misma respuesta porque algunos también ni están hablando. Los pacientes que han sufrido una lesión, afásicos. El componente de la apertura, una persona con una lesión a nivel de la carita no va a poder hacer. El alcohol y las drogas sedantes a veces no le van a permitir tener esa respuesta. Y en el componente motor, un paciente hemipléjico o traumatizado. O un traumatismo, peor aún si es raquimedular. Y entre los extraneurológicos, hipotensión arterial e hipoxemia. Esta otra escala sí les recomiendo que la utilicen, que la conozcan. No es una escala que utilizamos regularmente, pero esta escala tiene otros componentes más. Está la respuesta ocular, está la respuesta motora, pero tiene este puntito de las respuestas, el reflejo del tronco cerebral, las pupilitas, algunos reflejitos como el tusígeno se nos vuelven fundamental para ir quitando o aumentando puntos. En este caso ir aumentando o que se quede en cero. Y la respiración, ¿cómo está? Desde un paciente que está no intubado, el patrón respiratorio normal, pero hay algunas alteraciones, Cheyne-Stokes. Aquí vamos a charlar en prácticas muchos otros factores, una respuesta irregular o respiración con una frecuencia y solamente con ventilación. Esto no nos sirve mucho. Estos son para los que no conozcan, esto han conocido, esto les enseñan. Identificarlos vale la pena, pero hay tantos factores. Yo identifico como 8 factores para ver el problema ventilatorio. Este es uno más de ellos, hay que conocerlo. Desde el Cheyne-Stokes hasta la taquicardia, pero no tienen, en los libros está el cerebrito dice a esta altura, ¿ve? A esta altura. No tiene valor localizador. Sabemos que está en tronco, pero no sabemos a qué altura. ¿De acuerdo? A vos movete. No se quiere mover. Ya. Se mueve. Comencemos por este reflejo que tiene un nivel unión bulbo-protuberancial, se lo ve abajito. Lamentablemente le han puesto muy abajo. ¿Saben hacerlo? Porque nos enseñan, pero este no nos enseña. Lo agarran al paciente, está en estado de coma, le abren los ojitos y mueven la cabecita hacia un lado y hacia el otro. Hacen este movimiento. También esto de reflejo se lo conoce como ojos de muñeca. Está descrito hace mucho tiempo. Una muñequita, y no estoy hablando de sus Barbies actuales, porque las Barbies actuales, las muñecas actuales, ya tienen unos ojitos terribles, ¿no? Que responden a todo. Ya, no me va a sorprender que algún día mi nieta me diga, mi muñeca tiene miosis y miliasis, ¿por qué están haciendo muñecas así? ¿Cómo habrán sido las muñecas hace 60 años, 70 años? En una bolita puesta ahí, o pintadito. ¿Qué pasa si la muevo hacia un lado o hacia el otro? ¿Va a tener algún cambio? En cambio, los ojitos del ser humano sí se van a movilizar con la cabecita, pero si ustedes a una persona consciente le abren el ojito y la mueven a un lado y hacia el otro, van a ver que los ojitos no siempre siguen la misma velocidad de la cabecita, no están pintados, van a tener cierto retraso, van a seguir la cabecita, pero con un cierto retraso, y ver ese tipo de problemas, que se quede, que se mueva, cómo se está moviendo, ¿de acuerdo? Ese es este reflejo, ¿de acuerdo? Hay que saberlo hacer, pararse con calmita, abrir los ojitos y mover a un lado, mover al otro,
van a ver que muchas cosas hacemos esto. En estados vertiginosos, por ejemplo, ponemos al paciente con la cabecita caída y hacemos los movimientos y vemos si se mantiene el nistagmo, se para el nistagmo. Este tipo de maniobras son muy importantes saber hacerlas. Con mucha dulzura, no hay que apretarlo. Simplemente hay que jalar el párpado y mover la cabecita. ¿De acuerdo? Ahí tienen. Obviamente también se puede hacer con los reflejos oculovestibulares con agua caliente y fría. Esto les muestro para conocimiento, no para que aprendan, para conocimiento. Porque agua caliente y fría no se debe poner mucho al paciente. Agua caliente, hay que tener un termómetro recontra espectacular. Cuando hacemos los rotes en neurología o otoneurología, sabemos que tienen unos termómetros, porque solamente se puede hacer calor con 6 grados por encima de la temperatura normal. ¿Cuál es la temperatura normal? 36.5, 37. 6 grados, estamos hablando hasta el 43. Si nos pasamos de eso, el paciente, inclusive si está en estado de coma, los puede pegar, porque le van a hacer un dolor. Entonces, no lo hacemos más que con agua fría. Con agua fría sí hacemos en muchos pacientes, inclusive con agua con hielo. ¿Ya? Sirve, pero para que tengan un concepto más. Esto no me lo aprendan, sepan que esto sirve. ¿De acuerdo? Es el principio de técnica. Aquí vamos a ver lo mismo. Ahí tiene el estímulo con agua fría. El fondo de ojo. Eso vamos a repasar hoy día con los muchachos están en práctica y todos los grupos vamos a aprender. Desde el fondo de ojo normal, un edema de papila, fíjense cómo está esa papila totalmente alterada, pero esto, solo el 2% de las lesiones agudas van a presentar edema de papila. Y una cosa más, el edema de papila no se presenta inmediatamente. Entre 3 a 5 días después del aumento de la presión dentro de la cabeza. ¿Sí? Ustedes saben, muchas cosas ni siquiera es necesario que nos enseñen. Aunque no crean, yo también soy estudiante de medicina. Y hay muchas cosas que nos damos cuenta. El cerebro, el líquido y la sangre son los 3 componentes en esa caja cerrada. Basta que uno aumente para que aumente la presión allá adentro. Eso es lógica, no se necesita ser genio. Ya sabemos. Al tercer, quinto día recién puede expresarse. Y solo el 2% en lesionados. Esto ustedes lo saben. Nivel mesencefálico, el examen de la pupila. ¿Cómo está la pupila? Si responde o no responde. Si están del mismo tamaño y cómo responde. Esto sí es importante. No tanto el nivel, porque eso no es tanto lo que me preocupa, porque no hay tanta relación. Lo que dice abajo, escucha que no se ve bien, solamente, un 20% de la población puede tener una simetría de 1 milímetro entre pupila y pupila, o sea que no toda alteración nos causa problemas. Y esto es tal vez lo más interesante. Si la lesión es de tronco, tiene alteración en el reflejo pupilar. El reflejo fotomotor negativo descarta lo metabólico, es decir, un reflejo que nos está mostrando descarta lo metabólico. Y eso es lo fundamental que yo le veo aquí. Y es por eso que esto lo hemos señalado. Es el signo más importante para distinguir entre metabólico y neurológico. El reflejo conjuntival, haciendo con un algodoncito en la conjuntiva. Inclusive, si ustedes están ante un paciente, a veces no es ni necesario tocarle la conjuntiva. Basta con tocar un poquito las pestañitas y va a haber respuesta. ¿Sí? Primero las pestañitas. No hay respuesta, hagan recién el estímulo conjuntival directo, puente. El reflejo nauseoso, ahí tienen los dos componentes, bulbo,
dolor. Hay que saber hacerlo, porque como ya todo el mundo sabe el rasgo, ya cuando llegue el paciente a ustedes, va a llegar con una mancha verde en todo esto, un hematoma, porque todos los que han pasado por su lado le han metido el dedito y hay que saber hacer en otros lugares, eminencias óseas. A mí me gusta mucho el que está al medio, el dolor que producimos al apretar la uñita. A ver, vamos a hacerlo ahorita. No al de lado, háganse ustedes mismos porque no quiero chillidos. Agarren su lapicerita y apretenla, pero no con dulzura, aprieten fuerte sus uñas y háganlo pues que no sean truchos. Ya, doctorcito, hazlo. Así, apriétense, pero fuerte. A ver si duele. ¿Duele o no? Fuerte. A verlo. Ese es útil. Cuando estamos con un paciente que esté muerte cerebral, le hacemos con el martillo, hierro, en los piecitos, y vemos simplemente si se mueve 1 milímetro el pie y hay respuesta. No va a mover nada. Pero es un dolor, basta. Además hay una cosa, van a estar en emergencias con toda la familia y viendo lo que ustedes hacen. Ustedes bien malvados van y le van a clavar ahí donde ven una mancha verde. En cambio, con tu lapicerita disimulando le hacen el dedito y ya sabes la respuesta. ¿Sí? Las respuestas motoras, allá tenemos en el dibujo A, el brazo derecho está en descerebración y el piecito igualmente estirado. Y en la lesión subcortical, el B a la izquierda, los dos hemicuerpos están iguales. Aquí el que más me interesa es este. Fíjense, aquí está en descerebración y en decorticación la vamos a encontrar ahí, a ese nivel. Fíjense como los pies están estirados, igualmente los miembros superiores totalmente estirados y la manito rotada. Los signos meningios. Vamos a llevar una clase de signos meningios, no se preocupen, ya. Estos son básicamente, ya, Brusinski, Kernig y demás cosas, pero aquí viene la sorpresa. Generalmente desaparecen en el combo. Hay que saberlo hacer, pero si lo encuentras, ese te está confirmando el caso que sean en el mismo sistema nervioso, que no sea tóxico metabólico. ¿Qué hora tiene? No estoy pasando, ¿no? Unas 4. Tenemos tiempito para hacer algo más. En el tóxico metabólico, pupilas normales, criterio clínico principal, menos en intoxicación por opiáceos. Si ustedes están empezando a rotar este tercer bloque en este ciclo de neuro, psiquiatría, dermato e infecto, ¿no ven? Algunos de ustedes deben estar en psiquiatría, espero que no los internen. Pero opiáceos, ¿conocen algún opiáceo que la gente puede estar tomando? A ver, ¿cuál? El tramador. El tramador. ¿Y sabían que está de moda el tramador? Entre los jóvenes que se están drogando, el tramador es por donde empieza. Justamente la semana antepasada he visto un niño de la edad de ustedes, 21 años, que toma al día 5 gramos de tramadol, 10 pastillas. ¿Dónde tiene que ir al psiquiatra para que le quiten la adicción? Ya ve, están internados 6 meses o más tiempo para quitar esa adicción. ¿Cuál es el siguiente paso? El fentanilo. Y con eso se suelen matar muchos de ellos, entonces hay que conocer. En las tóxicas metabólicas, ausencia de respuestas normales oculocalóricas. Listo, ya sabemos. Respuesta de descerebración, decorticación o flacidez.
no va a haber. Y mioclonías multifocales. ¿Qué es una mioclonía? Son a veces saltitos que da el cuerpo leves, que pueden ser, si son más grandes, crisis epilépticas. Aquí de hecho un pequeño listado de lo que vamos a ver en el coma metabólico. Como es una alteración metabólica, no es brusca, se va a ir presentando lentamente. Pero al irse presentando lentamente, no va a ser un cuadro totalmente recto, no va a ir hacia abajo siempre. Puede tener y va a tener oscilaciones, momentos de mejoría, porque el cuerpo se defiende. Diosito nos ha hecho también que el cuerpo no se deja agredir tan fácilmente, el cuerpo empieza a defenderse y a hacer niveles de control. Eso va a ser así. ¿De acuerdo? Afectación neurológica bilateral y simétrica, no vamos a encontrar una focalización. Las pupilas van a estar simétricas. Pueden estar pequeñas, pero sí reactivas. Los reflejos oculomotores van a ser normales. El tono normal o una disminución leve, pero de forma simétrica, bilateral. El fondo de ojo normal y la respuesta al tratamiento inicial va a ser que vamos a ver en el otro, en el neurológico. Primero pondremos todas. Instalación brusca, un accidente vascular cerebral, un traumatismo. No siempre va a ser esto, un paciente con meningitis no va a ser brusca su instalación, también va a ser paulatino. Pero ahí viene el segundo criterio. No va a ser, como dice al otro lado, oscilante. Va a ser una entrada al estado de coma, realmente, si quiere una entrada regular, va a ser caída hacia el estado de coma. ¿Está? No va a haber recuperación también. Va a ser permanente la caída. Va a haber focalizaciones neurológicas, motoras, sensitivas o en pares craneales. Frecuentemente vamos a tener asimetría pupilar. El reflejo fotomotor se va a ir perdiendo, generalmente no lo encontramos. Los reflejos oculomotores van a estar alterados. El tono, si hay un lado lesionado, va a disminuir un lado, vamos a tener una asimetría en el tono. El fondo de ojo, vamos a ver que después de 3-5 días sí se va a afectar. Y la respuesta al tratamiento inicial va a ser mala, porque en el tratamiento inicial tratamos de dar componentes que mejoren el estado. Vamos a ver tratamiento al final y vamos a tratar de mejorar el estado, punto. Ahora, esto es importante. Esto es muy importante, porque existen estos falsos signos focales neurológicos. Te pueden dar inclusive cierta focalización y que no es tal. La encefalopatía hipóxico-isquémica, la hipoglicémica. La hipoglicemia es de las más fregadas porque poca gente se recupera bien de esta. La hepática y la urémica. Esto guárdenlo en el archivo aquí adentro porque sí vale la pena guardar. Aquí esto hay que volver a hacer toditos estos del fondo para recién podernos ir a otro. Diagnóstico diferencial. Estos ya son problemas muy severos. Estado vegetativo, donde el paciente ya prácticamente ya ha tenido la lesión, está saliendo la lesión. Primero, antes de estos estados vegetativos, va a haber estados de mínima conciencia, donde el paciente va a tener respuestas demasiado leves. Eso vamos a verlo en la terapia. Pero ya al mes, lo ideal es hacer la evaluación al mes, a los 3 meses, ya va a estar en estado vegetativo persistente. ¿Y qué significa eso?
significa todo esto. En la inmovilidad silenciosa. Al principio el paciente va a tener una alteración, va a estar despierto, va a estar más reactivo durante la noche y va a dormir todo el día. Estos procesos crónicos, el paciente va a recuperar el ciclo sueño-vigilia. Va a dormir por la noche y va a estar despierto durante el día. Recupera ese estado alterado, que durante la noche está más alerta y está más reactivo, y durante el día va a estar dormido. Esto se recupera. Funciones vegetativas, el corazoncito se va a mantener normal, pero no hay un contenido mental demostrado. Le puedes hacer las preguntas que quieras, sus ojitos van a estar fijos, pero no vemos que hay una reactividad en lo más mínimo. Es imposible, no se puede evaluar las funciones cognitivas ni afectivas. Es un paciente que le pueden mostrar la escena más dura o más feliz. Generalmente a pacientes en este estado les ponemos la música que les gusta para ver de estimular un poco su respuesta. Es un paciente que no ve, oye, va a sentir el sonido, pero no escucha, no va a estar escuchando. El sonido entra, pero no va a haber comprensión. Coma vigil, síndrome apálico o mutismo aquinético. Mutismo no habla, aquinético no se mueve. Va a ser un paciente que va a estar así, va a estar ventilando, generalmente con traqueostomía, porque viene de la terapia, su corazón está funcionando normalmente, pero no va a tener ni expresión en la carita, ni expresión de dolor, ni expresión de nada. Es un paciente que está totalmente con una falla terrible, sobre todo en tronco encefálico. El otro, este síndrome de cautiverio o de trabadura, va a estar, se produce por afectación de vías largas y otras estructuras que se reflejan por cuadriplejía, es decir, no va a haber movimiento corporal. Los 4 miembros, igual en la anterior, tiene lo mismo, no los puede mover. Está echado en la camita sin moverse. Y parálisis de pares craneales bajos que le pueden impedir la deglución y la comunicación motora. Toda la estructura para hacer sonidos, para hablar, no está funcionando. Puede tener problemas de deglución y solamente va a tener movimientos el párpado y movimientos verticales del ojito. Esta descripción, poquito para que se distraigan, les contaré. Yo la leí por primera vez cuando tenía 14 años, en un libro escrito hace ya casi 2 siglos, El Conde de Montecristo. Ahí Dumas describe a Messier Matías de Villefort con este cuadro: un ser humano que sufrió un problema en la cabecita, que no se movía, pero que se comunicaba mediante los ojitos. Con su nieta Valentina se comunicaba, y eso es lo que vemos. Es un paciente que, como dice aquí, paciente va a estar lúcido, porque le haces una pregunta y te contesta con el ojo. Mira y ve, está viendo y ve lo que está viendo y lo comprende. Oye y escucha, le hablas, entra el sonido y lo comprende. Si le dices, vamos a ver una palabra, la palabra empieza con A, B, C, D, E, el paciente con ojos abiertos, cuando llega a la letra, cierra los ojitos, sabes que está entendiendo lo que le está hablando. Sinonimia, síndrome de cautiverio, estado vegetativo persistente. Y este otro tema que me interesa que empecemos a hablar. Como les dije, en prácticas ustedes van a ver pacientes y que pueden donar órganos. Estado de coma, no va a haber reflejos de tronco encefálico, la respiración va a ser solamente artificial con aparataje, va a haber desaparición de la actividad cortical, porque hay daño prácticamente
de toda la corteza, una falla difusa en toda la corteza, el electroencefalograma nos va a dar planito. Las funciones de tronco encefálico se pueden hacer muchos, reflejo de la apnea, estimular con agua heladita el sistema vestibular, no va a haber movimiento de los ojitos, no va a haber nada. Esta es la muerte cerebral. En práctica lo vamos a hablar, porque me interesa que ustedes empiecen a aprender. En mi época, vean, muy poco, esto de muerte cerebral empezó a ser descrito más o menos en la década del 60, sabía, se describió, pero ya normatizado en la década del 60, allí empezó a haber comisiones, los gringos principalmente por sus problemas en las guerras, como los gringos hacen guerra toda la vida, nunca han dejado de tener guerra, tenían muchos lesionados de Corea, después de Vietnam, y ahí se ha estudiado mucho. La comisión del presidente, y después reuniones mundiales, donde se ha ido viendo las pautas para esto. ¿Por qué sirve? Porque un paciente en muerte cerebral puede donar órganos. Hay cretinos como el tal Milei en la Argentina, porque en la Argentina, en el carnet de identidad, al costado arriba, marca, puedo o quiero donar órganos. Y hay un cuadrito. Si está tachado ese paciente, se hace muerte cerebral, puede donar. Ese cretino, el Milei, ha dicho, no hay trasplantes anulares. Hay que ser imbécil. Realmente hay que ser retardado mental para quitar cosas que dan vida a otro ser humano. Porque un órgano, y ustedes van a vivir esa medicina, entonces ya van a ver un mundo lleno de trasplantes y van a ver que imbéciles como ese quitan cosas necesarias para la gente. ¿Sí? Eso hay que ir aprendiendo. El tratamiento. Como verán ustedes, el tratamiento es un laboratorio completo. Vitamina B1. Un glucosado se puede poner. ¿Cuánto sube un glucosado al 5% una glicemia? Unos 4 o 5 puntos. De estar en 150, 155 no les está haciendo daño. ¿Ya? Vale la pena. El mini examen neurológico, que lo vamos a ir haciendo, a un déficit neurológico focal, motor sensitivo de pares, ahí sí una tomografía, y si el paciente no despierta habrá que ir a otro lugar, y a una terapia, una cosa así. Si despierta, bueno, estamos bien, ya a la sala general. Si no despierta, lamentablemente los dos que están aquí, naloxona y flumazenilo, no tenemos en nuestro medio. Si no despierta, igualmente a terapia intensiva. Aquí estamos hablando de lo mismo. La naloxona sí antagoniza para los opiáceos, en cualquier rato va a empezar a aparecer en nuestro medio. Se puede hacer esto ya haciendo el controlcito, el cóctel del coma, suero glucosado al 50%, con tiamina, con flumazenilo para intoxicación por benzodiazepinas y con naloxona para los opiáceos básicamente. Ya van a estar apareciendo. Aquí les he puesto unos cuantos, no todos, los laboratorios que deben pedir. Como verán, estamos pidiendo de todo. La terapia intensiva al paciente cada día le cuesta como 10.000 bolivianos. Este laboratorio otros 10.000. Imagínense cuántos pacientes pueden ir a una terapia intensiva. Estos serían los días posteriores, una tomografía, punción lumbar, electroencefalograma. El coma es una de las alteraciones de conciencia que implican un desafío clínico. 65% son tóxico-metabólicos. Ahí vienen ustedes, médicos en atención primaria, que tienen que saber ese 65% aquí, manejarlo duchamente. Y la duración es muy importante. Cuanto más días, mayor lesión y costos para el ser humano. ¿Está claro? Vámonos. Gracias, muchachos.